Señal directa. Como le hemos venido informando, con 25 votos a favor por parte de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo contra 12 en contra, 12 votos en contra de Acción Nacional, PRI y Movimiento Ciudadano, así como 0 abstenciones, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado aprobaron ayer en lo general la reforma al Poder Judicial. Se espera que mañana pase a primera lectura en el Pleno. Entre mañana y pasado mañana podría venir eventualmente la aprobación de dicha reforma al Poder Judicial. ¿Por qué se oponen, particularmente por lo que refiere al Poder Judicial, a integrantes de este Poder Judicial Federal, a la citada reforma? ¿Cuáles son las implicaciones de la misma? Para platicar al respecto, saludamos vía Zoom a Martín Gamboa, magistrado federal y miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED. Gusto en saludarle, magistrado. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Los saludo con gusto a ustedes y a todo su auditorio de Señal Directa. Buenas tardes. A ver, magistrado, particularmente los puntos así muy concretos, por cuestiones de tiempo para poder aterrizar en la materia, por los cuales ustedes se oponen a esta polemicísima reforma. Sí, mira, muchas gracias. La reforma que se propone desde el Ejecutivo realmente no tiende a mejorar el sistema de impartición de justicia, que desde luego es mejorable como todas las instituciones públicas. Realmente lo que pretende es capturar al Poder Judicial de la Federación y hacerlo una especie de apéndice o de secretaría que dependa del Ejecutivo. Incluso también se pretende politizar al Poder Judicial de la Federación y politizar las decisiones, es decir, que las decisiones no se tomen con base en criterios jurídicos, legales, apoyados en la Constitución, sino con base en las determinaciones o conveniencias políticas. Nosotros sabemos que la política tiene sus conveniencias, la política es de compromisos, sabemos cómo se hace la política en México y esa es una de las situaciones por la que nosotros estamos firmes en la defensa del Poder Judicial de la Federación, porque en materia jurídica, sobre todo los asuntos tan importantes que se ven en el Poder Judicial de la Federación, no pueden tomarse decisiones con base en criterios políticos, deben de tomarse decisiones con base en la Constitución, en un Estado democrático en el que se privilegien los derechos de las personas. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿por qué nos oponemos? Porque actualmente existe en el Poder Judicial de la Federación un régimen de carrera judicial y de especialización de los funcionarios judiciales, particularmente de jueces y magistrados. Es decir, esto quiere decir que nosotros los jueces y magistrados nos preparamos durante muchos años de experiencia, de exámenes, de capacitaciones, de maestrías, de doctorados, para poder resolver los asuntos tan complejos que tenemos que resolver. Aquí en el Poder Judicial de la Federación no hay ningún asunto fácil, todos los asuntos son complejos y todos son muy importantes porque nos toca decidir sobre los derechos de las personas. Pues bien, lo que pretende la reforma judicial es extinguir ese sistema de carrera judicial y designar jueces y magistrados con base en criterios políticos vinculados a la elección popular, ¿no? Y sin criterios claros, en donde se dice que no van a participar los partidos políticos, pero nosotros sabemos que la política en México y las elecciones en México desde hace 100 años o más dependen todo y giran en torno a los partidos políticos. De manera que por eso nosotros aseguramos que la elección de jueces y magistrados socavaría totalmente la especialización y la profesionalización del Poder Judicial y sustituiría la carrera judicial por un régimen de designación política basada en popularidad, en compromisos con la política, en amiguismos y en otro tipo de situaciones que son indeseables. Ojo, nosotros desde hace mucho sabemos que se requiere una reforma al Poder Judicial de la Federación para hacerlo más eficiente, pero necesitamos una reforma que lo haga más eficiente en beneficio de las personas. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ya tienen no solo una, sino muchas propuestas que han venido tanto de la Corte, de asociaciones de magistrados, de asociaciones de jueces federales, en donde hemos, con base en un diagnóstico que hemos hecho de muchos años, hemos hecho propuestas para mejorar el sistema de impartición de justicia que nosotros sabemos que se requiere también. Y no se han escuchado nuestras voces. Lo que ha ocurrido es que
el Poder Ejecutivo y el Legislativo se han empeñado en apoyar y en dar hacia adelante una reforma judicial que en vez de mejorar el sistema de impartición de justicia, como te comenté, lo va a politizar y le va a quitar lo profesional para cambiarlo por un sistema basado en compromisos y cuotas de partido. Uh-huh. Magistrado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas Oiga, tardes. de seguro usted lo conoce porque por lo menos unos 30 años, pues usted sabe que la percepción de la población al Poder Judicial no es nada buena, no rebasa ni un 40% de aprobación. Eso por una parte. Habla de la carrera judicial, no lo dudo, pero también hay investigaciones periodísticas que hablan de 6,000 líneas de familiares en el Poder Judicial de la Federación. Todo esto les ha venido pues restando a ustedes y sobre todo el tema que es tan importante que es la justicia. De cada 100 casos que llegan, ¿cuántos tienen una justicia pronta y expedita, magistrado? Mira, gracias. Tu pregunta es muy interesante. Hay que distinguir el Poder Judicial de la Federación ¿Del de las estatal? fiscalías y de otros poderes judiciales locales. En el Poder Judicial de la Federación, yo te podría asegurar que el 100% de los asuntos que ingresan a través de juicios de amparo, indirectos, directos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, tienen una respuesta pronta y tienen una respuesta apegada a la Constitución. Es cierto que estamos saturados de trabajo, yo lo he visto aquí, yo en ocasiones nos toca decidir asuntos que tenemos 6 meses con ellos y yo la verdad que me desespero y digo, ¿cómo debimos resolver este asunto antes? Debimos hacerlo en 3 meses, pero la verdad es que tenemos una carga de trabajo tan voluminosa y la necesidad de aplicar el tiempo necesario y suficiente a cada asunto que finalmente es imposible humanamente resolver pues un asunto en un mes o 2 meses como quizás nos gustaría, ¿no? Nada más te voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo quiero invertirle a algún asunto porque la gente tiene derecho de que así sea un amparo directo, por ejemplo, en donde viene una problemática muy compleja derivada de asuntos familiares o de asuntos civiles, que es la materia que me corresponde, y requiero aplicarme todo un día, en ocasiones completa la solución del asunto. No puedo tomar una decisión al vapor. Detrás de ese asunto y haciendo una especie de fila, hay otro más y hay otro más y de todos tengo que ocuparme y todos los tengo que ver con el mismo cuidado. Los jueces y magistrados federales y en particular tu servidor, pero todos mis compañeros pensamos de esa manera, estamos conscientes de que cada asunto que resolvemos es un asunto muy importante, el más importante para las personas que están involucradas y desde esa perspectiva lo vemos y nosotros lo resolvemos con esa seriedad. El otro tema del nepotismo, de que se habla tanto, es cierto, mire, yo por ejemplo, y estoy en el caso de muchos, no tengo un solo pariente en el Poder Judicial de la Federación y entré con base en méritos y tocando puertas y pues bueno, en su momento porque trabajaba mucho y necesitaban una persona que trabajaba mucho, pero sí estoy consciente que durante un tiempo se vinieron fraguando algunas designaciones que no se hicieron de manera óptima. Mira, desde hace ya 3, 4, sí, hasta 5 años ya se ha venido trabajando en un programa por parte del Consejo de la Judicatura justamente para institucionalizar la carrera judicial a base de méritos desde el ingreso hasta las etapas iniciales de la carrera judicial y desterrar el nepotismo. Y se ha avanzado mucho, se ha avanzado lo suficiente para poder asegurar que digámoslo así, del 100% del nepotismo que permeaba en el Poder Judicial de la Federación, ahora quizás se ha reducido eso en 3/4 partes. Es decir, se ha avanzado bastante. Faltan cosas por hacer, desde luego que faltan cosas por hacer, pero yo te voy a comentar algo aquí. Finalmente, vamos, el Poder Judicial de la Federación tiene presencia en todo México, pero particularmente aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco, en el tribunal en el que yo estoy adscrito, no hay personas familiares de nosotros, los magistrados, que trabajen aquí con nosotros. No hay una sola persona familiar de magistrados, de los magistrados que integramos este tribunal, que trabaje aquí en este tribunal, ni que trabaje en todo el resto del Poder Judicial de la Federación con residencia aquí en Jalisco. Y así se ha ido constituyendo los tribunales. Yo, por ejemplo, tengo aquí 4, 5 años ya como magistrado y llegué como parte de esas nuevas políticas de erradicación del nepotismo. Se ha estado trabajando mucho en ello, claro, no, por eso les comentaba yo que no vamos a negar
que se requiere una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero se requiere una reforma para fortalecerlo, en donde se planteen soluciones con base en diagnósticos reales específicos que nosotros tenemos y que le hemos propuesto. Magistrado, nos queda un minuto. Seguramente ustedes estudiaron muy bien esta propuesta de reforma para poder manifestarse a favor o en contra. ¿Incluye algún punto en el que se aprecia que pudiera mejorarse en cuanto a la celeridad de los casos para que se logre abatir ese rezago? Esto por una parte y por la otra. ¿Hay algún punto en específico en el que estén ustedes sí de acuerdo dentro de esta reforma que es la que se está discutiendo en específico? Mira, la primera pregunta, no incluye nada la reforma para eficientar la administración de justicia en cuanto a tiempos. Al contrario, prevé una sustitución, primero total y luego gradual, de jueces y magistrados, que lo único que va a hacer es empantanar los asuntos y llevar una carga de trabajo enorme a funcionarios que no van a tener la experiencia a base de la carrera judicial para poder lidiar con todo ese trabajo y hacerlo rápido y bien como se debe hacer el trabajo. Creo que en ese aspecto bueno, no es que crea, es que no se contiene ninguna solución en específico y sí hay la necesidad perdón, no contiene ninguna solución en específico y pese a que hay necesidad de implementarla, la elección popular de jueces y magistrados no es la solución. Lo otro que me decías, hay puntos rescatables. Creo que lo rescatable de la reforma es la intención de hacer esa reforma, pero realmente lo único que la reforma, todo gira en torno a la reforma de dos puntos. Primero, la elección popular de jueces y magistrados como si nosotros fuéramos representantes del pueblo, cuando realmente no hay una representación directa. Nosotros vemos los asuntos y las controversias que la gente trae aquí cuando tiene alguna problemática y nos encargamos de resolver la problemática de acuerdo con lo que dice la Constitución. No nos ponemos ni de una parte ni de la otra, porque la gente tiene derecho a una justicia imparcial. De manera que la elección popular de jueces no es la solución en ningún caso. La otra cuestión que propone la reforma es crear una especie de supertribunal que no sabemos bien y no dice ciencia cierta la propuesta de reforma, cómo estará integrado, que revise en última instancia el trabajo de todos los jueces y magistrados con base en criterios discrecionales y finalmente decida si el trabajo está bien hecho o mal hecho. Ese supertribunal que no sabemos cómo se integrará, que también se propone una integración con base en criterios políticos, y eso de alguna manera es tratar de tener sometidos a los jueces y magistrados a través de un supertribunal que analice sus actuaciones y que decida si ellos deciden bien o mal o que tome decisiones en relación con lo que tendría que resolver en principio los jueces y magistrados. Eso también supone una afectación a la independencia judicial y una afectación también a la capacidad de decidir conforme a lo que dice la Constitución, ajeno a presiones de cualquier tipo, económicas y políticas, ¿no? O de grupo. Se nos agotó el tiempo, es una lástima, magistrado, porque hay muchísimo que hablar de esto. Todo indica que el miércoles se aprueba esto, o la moneda está al aire, igual no, falta la mayoría calificada que se llama desde el Senado, pero rápidamente, no le toma mucho tiempo, pura curiosidad. ¿Cuánto gana, magistrado, al mes? Yo gano 140,000 pesos al mes. ¿Ya libre de impuestos? Libre de impuestos, sí, así es. Muy amable, magistrado, ojalá su agenda le Bueno, permita. se lo digo así, digo, no vaya a ser. No, aquí yo tengo un parámetro cuando veo asuntos familiares, veo de pensión alimenticia, muy seguido vienen y dicen que la gente gana aquí en Jalisco, y digo yo, ¿a poco ganarán tanto? Empresarios, 300,000 pesos al mes. La verdad a mí se me hace mucho, porque la verdad es que yo siempre he sentido y estoy cierto en que tenemos un sueldo muy digno y privilegiado, sí, pero no es un privilegio mal obtenido, es un sueldo, desde mi punto de vista, que va acorde con la necesidad de ver los asuntos como los vemos. Es un trabajo especializado. Yo soy maestro en Derecho Privado y además tengo un doctorado en Derecho Constitucional y varias especialidades, y le invierto el trabajo, no le miento, no es por decirlo, más o menos como unas 10 horas diarias, incluidos
los sábados y domingos también, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera tiene uno el incentivo de decir, pues bueno, estoy sacrificando otras cosas de mi vida personal y estoy aquí trabajando todo el tiempo, pero pues finalmente vale la pena porque puedo tener una solidez económica, una garantía de solidez económica y pues sobre todo pues a mi familia, ¿no? Y darle un ejemplo a mis hijos de que el trabajo duro rinde buenos resultados. Magistrado Gamboa, hasta muy pronto. Ojalá su agenda le permita volver a platicar con nuestra audiencia. No, muchas gracias y le agradezco esa franqueza con la que estamos platicando y las veces que sea necesario estoy a su disposición. Muchísimas gracias.